avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales, dice la palabra, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pregunta, a raíz de esto que hemos ya desarrollado brevemente: concepto, quiénes son, fundamento bíblico y qué está pasando hoy día. La pregunta: ¿desde cuándo y cómo se han infiltrado las doctrinas de error en la iglesia del Señor a través de la historia? Dije al principio e hice énfasis en que ninguno de estos movimientos que vemos hoy en día, sectas, religiones y movimientos que vemos hoy en día, son nuevos, porque hay un principio que dice que la historia es cíclica, se repite, se repite, se repite. A tal concepto, ¿desde cuándo y cómo se han infiltrado las doctrinas de error en la iglesia del Señor a través de la historia? En la siguiente presentación vamos a ver un cuadro donde está estipulado unos versículos y unas fechas. Primer versículo en la referencia que tenemos en este recuadro: Mateo 24:4. Dice: mirad que nadie os engañe. Fueron las palabras introductorias de nuestro Señor en cuanto a lo que venía. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Esas palabras las dijo el Señor el año 30 después de Cristo, de la era cristiana. Me detengo un momento acá, porque debemos hacer algunas definiciones. Recuerde que esta primera parte habla de la definición de términos, evolución y cómo se han introducido estas falsas creencias hasta nuestros tiempos. La palabra que el Señor Jesucristo utilizó en Mateo 24:4, engañe, proviene de un vocablo griego, dolos, engaño. Note y escuche el significado de esta palabra: señuelo, truco. ¿Usted sabe lo que es un truco? ¿A cuántos le han en algún momento determinado dado una sorpresa con ¿cómo se llama esto? Aquí en la ciudad hay un lugar que se llama la Casa del Truco, donde venden implementos para asustar a las personas, ¿no? Bueno, la palabra tiene esa idea: un truco, algo que asusta repentinamente, algo que no está establecido y que de repente nos asusta. Bueno, la palabra engaño tiene que ver con eso, un truco, algo que es inesperado, que venga en cualquier momento y si no estamos preparados nos puede sorprender. Señuelo, como el que usan los pescadores para atrapar peces en el mar, para pescar, que lo ponen como atracción, un señuelo. Acechanza, y me voy a detener también en la definición de esta palabra, acechanza. Y por último, mentira. ¿Quién es el padre de mentira? De esta definición del vocablo engaño, dolos, señuelo, truco, acechanza y mentira, me voy a detener en la palabra acechanza. Esta palabra acechanza es usada en Efesios capítulo 6, versículo 11. Y la misma es de donde proviene nuestra palabra método, porque la palabra en griego es metodía, y de ahí viene la palabra método. Y esta palabra acechanza significa conspiración, planes y atentado. Acechanza,
conspiración, planes y atentado. Esa palabra atentado está mucho en el ambiente. Hubo un atentado terrorista en tal parte del mundo. Pusieron una bomba, esa bomba explotó y mató un poco de personas. La palabra está dándonos a entender también eso. Algo que puede destruir vidas, porque es planificado con el propósito de destruir. Primer punto: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Hechos 20:29. 30 años escrito después de lo que dijo el Señor. Esto es en el 60 después de Cristo, de la era cristiana. 60 después de Cristo, de la era cristiana. 30 años después que el Señor dijera las palabras de Mateo 24:4. Pablo dijo lo siguiente: entrarán. Escuche el verbo en qué tiempo está. Entrarán lobos feroces. Me detengo acá en este verbo y les doy 3 características de este verbo: entrarán. Hechos 20:29, hablando Pablo a los habitantes de Mileto. Primero, esto es un verbo. Segundo, está en futuro. Y tercero, el mismo está en tercera persona. Un verbo que está en futuro, en tercera persona. Los que saben de gramática conocen que esto habla de que es aplicable en el futuro a quien lo lea y a quien le alcance esta escritura. Las dijo Pablo en el año 60, y si hoy las leemos, tiene vigencia para hoy. Y sigue el texto diciendo: entrarán lobos feroces. ¿Qué significa esta palabra entrarán? Entrar, ir, llegar, pasar. El vocablo está diciéndonos: viene un tiempo cuando llegarán y pasarán en medio de ustedes lobos rapaces. Hechos es la tercera referencia bíblica. 20:30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué otra palabra interesante usa acá Pablo en Hechos 20:30? Levantarán. Es la palabra que también se usa para resurrección, anistemi, y tiene que ver con pararse, levantarse, y apela a los que están dentro de la iglesia. Y este verbo también está en futuro y en tercera persona, dándonos a comunicar que el mismo enfila su significado a quien les alcance y les pueda abarcar esta palabra. Cuarta referencia bíblica, Primera de Timoteo 4:1. Ahora note bien cómo va el verbo en Mateo 24. Mira que nadie os engañe. En Hechos 20:29 entrarán. En Hechos 20:30 se levantarán. Y ahora en Primera de Timoteo 4:1, 5 años después, esto es en el año 65 después de Cristo, 35 años después que el Señor dijera sus célebres palabras en Mateo 24:4, Pablo dice en Primera de Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente, note lo que el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos, esto es los últimos días, algunos
Y aparece una palabra que también debemos trabajar esta mañana, este día.